Bueno, yo comencé muy chiquito en esto de la música. De hecho, recuerdo que mi mamá me decía de que ya a los 6 meses me pasaron una armónica y soplaba. De hecho, la anécdota es de que me enfermé de la faringe por soplar tanto la armónica. Decía que la soplaba no al lote, sino que rítmicamente. Le encontré el sonido que se hacía al soplar, pero también le encontré al sonido hacia adentro. Y empecé a jugar con eso, rítmicamente con eso. Bueno, y por el lado de mi papá nos hacía escuchar mucha música. Desde siempre, bueno, en tiempos en que no era usual que en las casas hubiese televisores y que uno se pudiera entretener en la tele, se escuchaba mucha música, en disco y todo eso. Y ya a los 5 años me regalaron una guitarra que era de clavijeros de madera y tenía el borde era de cartón piedra. Esa fue mi primera guitarra. Y un señor que venía de La Pampa, músico también, amigo de la casa, él me regaló mi primera guitarra como profesional, guitarra. Y con esa guitarra aprendí. A los 5 años empecé a aprender a tocar guitarra. Ya a los 7 sentí inquietud por los instrumentos de viento, como era la zampoña y la quena. Pero la zampoña y la quena en especial la aprendí a tocar de casualidad. Mi papá le había comprado a mi hermano mayor 2 quenachos y los había mandado a afinar, así que tenía un instrumento profesional mi hermano, pero no lo tocaba mucho. Justo sucede que yo me enfermo en cama, estuve más de una semana y como no tenía con qué entretenerme, vi que estaban esos quenachos, me lo pongo en la boca y me sonó la primera. Yo creo que es por ese caso fortuito, si no hubiese pasado eso, quizás dejo de lado la quena y nunca aprendo. Pero como sonó de inmediato, le encontré el gustito y de ahí empecé a desarrollarme como quenista. Fui quenista, solista en quena, mucho tiempo. Luego me integré a tocar con conjuntos folclóricos. Esto que te cuento yo dura más o menos hasta los 10, 12 años. Ya cuando entro a la escuela media, al Instituto Comercial, había un conjunto ahí armado y me invitaron a tocar con ellos. Ahí fue ya mi primera experiencia con conjuntos. Tuve 2 conjuntos en el Liceo Comercial. Igual hacía mis trabajos como solista, pero tenía mi conjunto, pero eran conjuntos donde uno tocaba cover, canciones de Iyapu, Inti Illimani y cosas así. Luego de eso, mi salto fue tocar en una producción musical con Calatambo Barracín y los Calicios del Norte. Necesitaban una segunda quena que acompañara al quenista que llevaban ellos, así que grabé un disco con ellos. Tenía como 16 años más o menos. Luego de eso ya me pegó el salto grande, que fue integrar el grupo Calichal. Dentro de todos esos momentos estuve también acompañando a grupos de danza en las partes musicales de grupos de danza. Pero el salto grande, como te digo, fue el grupo Calichal. Año 82 ingresé con ellos y culminé en lo más grande que he hecho, que es el Festival de Viña del Mar, haber ganado con ellos el Festival de Viña del Mar el año 85. Luego de ahí estuve en Calichal hasta el año 87. Tuve una salida de unos 6 meses, volví a entrar, de ahí hasta el 87 y de ahí ya no volví. Ese mismo año 87 me retiré de Calichal y formo Inti Aymara, que es mi proyecto personal. Inti Aymara ya con 33 años ya de existencia. Y ahí ya empezamos con canciones propias, ya desde ese tiempo, a tener una identidad como conjunto. Eso más o menos en resumen. Mi formación musical es informal, en el caso del folclore. Pero
Alternativo a eso, uno va teniendo profesores en la vida que te van enseñando, y hay algunos que te enseñan un poco más cuando ve que uno tiene habilidad, y lo saca uno en horas extra, lo invita a su casa y te enseña un poco más, y teoría y esto y lo otro, y gracias a ello fui aprendiendo un poquito más. Luego de eso tuve otras agrupaciones a las cuales dirigí, pero agrupaciones de danza. He estado en pocos grupos musicales, vocales, pero sí he dirigido varios grupos de danza, en la parte musical de grupos de danza. Fui director del grupo Araxpaya, de acá de Iquique, que Araxpaya venía de ser Los de la Costa, Araxpaya, y después pasó a ser Quilquihuayra. ¿Ya? En esa época fui director del grupo, con viajes internacionales, participaciones internacionales, y luego fui director musical del conjunto folclórico de la Universidad Arturo Prat, del COFUNAP, hasta el año 96. De ahí sigo haciendo trabajo como solista, y luego retomo con un grupo musical que le puse Los Amigos del Folclore, y hacíamos trabajo en hotel solamente. Y luego de eso, un amigo, ex alumno, me dice que quiere formar un conjunto folclórico de danza. Le pusieron Santa Laura, y yo les armé el grupo musical. Cuando armo ese grupo musical, nace la idea de retomar el Inti Aymara, porque el Inti Aymara había tenido un periodo chiquito de receso y no nos habíamos podido juntar con los antiguos. Entonces sale el poder retomar el trabajo de Inti Aymara, pero con parte de la agrupación del Santa Laura, y al final grabamos un primer disco con esa agrupación, con ese Inti Aymara nuevo. Y de ahí para adelante ha sido prácticamente solamente Inti Aymara, estoy hablando desde el 2007 para adelante. Solamente Inti Aymara, Inti Aymara. Te voy a contar, el principal autor y compositor del conjunto soy yo, casi con un 99% de las canciones. Y las canciones han tenido un proceso, sin pensar en disco, de hacer una renovación de repertorio. Hay dos caminos que tomo yo para la composición. Una está la parte raíz de tierra, todo lo que habla de los Aymaras, y la otra parte es la parte romántica. Pero ambas cosas igual se unen dentro de un concierto. Entonces muchas veces cuando trabajamos conciertos, los trabajamos sobre esa base. Una parte que sea bien de tierra, generalmente tocamos 16 temas en un concierto, y a veces 8 o 9 temas son de la parte raíz, en que la enlazamos con texto, con texto ad hoc a lo que estamos hablando para hacer los enlaces, y después viene una parte ya más romántica, más movida. Yo, por ejemplo, opté en mi dormitorio por tener el escritorio, tener el computador prendido, pasa prendido todo el día el computador, tengo mi micrófono conectado, y los instrumentos básicos que necesito de repente, porque a veces me viene a la mente alguna cosa, y a veces cuando estoy durmiendo, me levanto, lo grabo, me acuesto, me duermo, y al día siguiente lo retomo. Y así, pues. Sí, pero es bien. Bueno, y también como a veces hay momentos que son de mucha inspiración, y que salen en un momento 2 o 3 canciones. Hay momentos también de sequía de inspiración, pero no me obligo a componer, que llegue solo nomás, todo que llegue solo, que fluya nomás. Quiero terminar agradeciendo a mis grandes amigas. Mis grandes amigas las tengo acá, partiendo por esta, por mi Kenita. Este es mi instrumento. Toco guitarra, un montón de instrumentos más, pero este es mi instrumento. Y voy a tocar la melodía que más se reconoce por acá, que es... la reina del Marugal. Pero dentro de esto, igual que en los violines, ¿no? Toco los violines,
Existen instrumentos, está la quena, la media quena, el quenacho, más ronquito, tenemos la hermanita chica, la quenilla, y la mayor de todas, la jayaquena o la mamaquena. Y la infaltable compañera, la flauta de pan. Y esta la tengo como un tesoro, porque esta me la hizo un amigo que ahora está enfermo, hace ya varios años. Esta flauta de pan me la hizo Benjamín Torrico.